Hola hermanos, el día de hoy, 17 de enero del 2023, pues vamos, es martes de la segunda semana del tiempo ordinario, pero hoy tenemos memoria obligatoria. Fíjense, en algunos lados le llaman San Antonio Magno, sí, San Antonio Abad, San Antonio del Desierto. Vamos, conocemos la vida de San Antonio gracias a San Atanasio y a San Jerónimo, porque San Atanasio escribió una Vita Antoni, una vida de San Antonio, y pues Jerónimo lo incluyó en el libro de Viris Illustribus, de los hombres ilustres, y entonces, claro, tenemos un relato interesantísimo. Ahora, fíjense, se dice que llegó a vivir 105 años. Yo no sé si se acuerdan, la semana pasada, el miércoles, creo que fue el miércoles, no, si era 11, cuando hablamos de Teodosio el Cenobiarca, Teodosio, que fue un gran monje ahí entre Belén y Jerusalén, ¿se acuerdan? Yo les dije, llegó a vivir 101 años. Bueno, ya ven que para ser muy longevos, hay que volverse monje en el desierto. Bueno, vamos. Entonces, San Antonio nace en el Bajo Egipto, en un pueblito que se llama Comas, en la zona que es Heracleópolis Magna. Vayan ustedes a ver, eso ya son ruinas, eso ya no existe para nada, ¿no? Pero ahí fue donde él nació, en el año 251. Y bueno, resulta ser que era de una familia acomodada, parece ser que tenía una hermana, al final vende todo para irse al desierto, porque él lo que quiere experimentar es la fuga mundi, es irse del mundo. Este mundo no le sirve para nada, no le ayuda en su crecimiento espiritual, y entonces decide irse, deja una dote suficiente para que su hermana se pueda sostener, y él se dedica y se va cada vez más adentrando en el desierto. Fíjense, la lógica es precisamente esto: entre más entra usted en el desierto, y cada etapa es la superación de una tentación. Por eso, fíjense, se le representa muchísimo enfrentado con el demonio. Cualquier cantidad de pintores lo han dibujado de esta manera, ¿no? Porque, y cuenta, ¿no?, que sus luchas precisamente para alejar al demonio, para alejar al tentador, y entonces se cuenta las tentaciones de San Antonio. Y en la medida en la que él va venciendo una tentación, entonces en esa medida va entrando más en el desierto, va profundizando más, si lo quieren, en ese camino que le va llevando cada vez más a parecerse más a Cristo, ¿no? Y bueno, vive alejado, aunque tuvo discípulos, ¿no? Tuvo varios que le buscaron, y entonces funda algunos cenobios, algunos lugares, pero él realmente se quiere quedar en el desierto. Él se quiere ir, se queda ahí en la zona del Mar Muerto, en un monte que hay por ahí, y esa es la zona donde él va a vivir. Sí fue muy amigo de Pablo el Ermitaño, y entonces pues Pablo el Ermitaño también vivía él solito, y se visitaban de vez en cuando, y la leyenda cuenta que un cuervo llegaba a dejarle una hogaza de pan a Pablo, y cuando estaba Antonio llegaban dos, evidente, ¿no? Murió, y entonces él lo enterró, San Antonio enterró a Pablo el Ermitaño, a San Pablo el Ermitaño, ayudado por dos leones, y entonces por eso es que se le representa rodeado de animales, y como el patrono de los sepultureros y el patrono de los animales. Además hay otra historia, es que miren, hay mucho de legendario en la vida de él, que hubo una jabalina que vino a rogarle porque sus hijos, los jabatos, eran cieguitos, y entonces no podía, y él los curó, y entonces aquella jabalina se quedó con él para siempre y lo cuidaba, y por eso se le representa así. A veces se mira como un chanchito por ahí que hay cerca de él. Bueno, se refiere a esa jabalina que pues no lo abandonó nunca. Bueno, ya les digo, es interesante la vida de él, ¿no? Una cosa extraordinaria, pero es un tratado de espiritualidad realmente. O sea, la vida de San Antonio es un tratado de espiritualidad, y por eso hay que leerlo para ver. Claro, hay muchas cosas que pueden resultarnos inverosímiles, ¿no? Pero es parte del ambiente de la época. Va a morir en el año 356, o sea, 105 años más tarde. Ahora, no sabemos cuándo murió. Por ejemplo, en el mundo copto, en el mundo egipcio, se le celebra el 30 de enero. Ahora, ¿por qué lo celebramos nosotros el 17 de enero? Porque las reliquias, porque él quiso ser sepultado en un lugar donde nadie supiera, pero supuestamente las reliquias en el siglo VI pasaron a Alejandría, luego pasan a Constantinopla, y de Constantinopla serán trasladadas a Francia, y entonces al Delfinado, y entonces allá es cuando llegan el 17 de enero, y por eso ahí se colocó la fiesta. Vamos a las lecturas del día de hoy. Perdón, pero es que a mí me gusta, ustedes ya saben, hablar de los santos, y me encanta hablar de este tipo de santos, que pues es el fundador del mundo eremita, así que le debemos muchísimo. Vamos. La primera lectura está tomada siempre de la carta a los Hebreos, del capítulo 6, versículos del 10 al 20. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy.
Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo, diciendo: te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. Y también Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos constituido sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ok, vamos por partes. ¿Qué es lo que parece? Fíjense, esta comunidad que sufre de alguna manera porque son judíos, pero que se han convertido al cristianismo. Entonces, los judíos los rechazan. Y pues son cristianos, pero resulta ser que como son judíos de origen, también hay alguna sospecha sobre ellos. Y entonces, claro, viven en una situación, llamémosle, un poco de crisis. Y esta crisis se refleja en el hecho de lo que dice el narrador de la carta a los Hebreos, porque nos está diciendo claramente que Dios no es injusto. O sea, es que a nosotros nos va mal, nosotros que nos esforzamos, nosotros que hacemos las cosas con tanto cariño, pero parece que Dios no lo mira, parece que Dios no le importa. Y entonces por eso, no, tienen que mantenerse hasta el fin. No es la primera vez que lo hace. Recuerden que la semana pasada ya nos lo había dicho, esa perseverancia hasta el fin, en el mismo fervor y en la misma diligencia. Frente a eso, no se vayan a volver negligentes, sino que imiten, y pone un ejemplo para un hebreo, que le pongan de ejemplo a Abraham, es clarísimo, ¿no? Es lo más claro, porque Abraham es un cúmulo de paciencia, pues Dios le prometió, lo juró y cumplió. Pero tuvo que perseverar en la paciencia para alcanzar lo prometido por Dios. Porque, fíjense, en medio de esto lo que está diciendo, Dios ha hecho un juramento. Es una promesa y un juramento, dice de hecho el autor. Pero, cuidado, nosotros no podemos forzar a Dios para que eso lo cumpla ya. Ahora bien, en este caso, este juramento, esta promesa, tiene mucho más valor. ¿Por qué? Porque tenemos un mediador. Tenemos un mediador. Entonces, fíjense, si Abraham escuchó la promesa, te colmaré de bendiciones y haré de tu descendencia innumerable, es el libro del Génesis en el capítulo 22, ahora nosotros, siguiendo lo que dice el Salmo 110, ¿no? Por eso eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, es el Salmo 110. Entonces, ahora, no es que nosotros confiamos solo como Abraham, como buenos judíos que somos, sino que ya tenemos un sumo sacerdote, alguien que intercede por nosotros, que entró en el santuario, en la imagen del sumo sacerdote, y que desde ahí Él nos garantiza que las promesas de Dios se van a cumplir. Se van a cumplir. Qué lindo, ¿no? ¿Quién es el mediador? Es Cristo. Y por eso su sumo sacerdocio tiene sentido, tiene valor. El Evangelio, vamos, la cuarta controversia. Yo ayer me confundí, me adelanté. Y la cuarta controversia es el sábado, con los fariseos, ¿no? Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, es la cuarta controversia. Recuerden, la primera es el perdón de los pecados de aquel paralítico que descendieron en la camilla. La segunda controversia es la elección de un publicano, de Mateo. La tercera controversia, ayer, el ayuno. Porque no ayunan como ayunamos nosotros. Y acuérdense, no hay vino nuevo, odres nuevos, porque hay una novedad, el novio ya está. Ahora, la cuarta controversia con los fariseos, con los escribas en general, aquí dice solo los fariseos,
es sobre el sábado. Y el gran valor que le daban al sábado los judíos, se lo siguen dando, ¿no? Los judíos. Pero en este caso es un problema porque se vuelve una camisa de fuerza. Se vuelve una camisa de fuerza. Entonces lo simpático es que van los discípulos con Jesús atravesando un sembradío, agarran espigas y se las comen, ¿no? Los granos, tienen hambre los pobres muchachos, ¿verdad? Ajá. Está prohibido hacer eso en sábado, pero no está prohibido chismear. Como dirían allá en Colombia, ¿no? Los sapearon, sí, con sapos estos. Bueno, sí, los fariseos son expertos en ser sapos. Entonces, digo, qué difícil el asunto, ¿no? Piénsenlo por un momento. O sea, criticar a otro está permitido cualquier día de la semana. Juzgar a otro está permitido, pero no tocar, no espigar. ¿Ya? Bueno, vamos. Por eso Jesús es un astuto, ¿no? Y le cita el primer libro de Samuel. ¿No han oído el caso de cuando en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, David y sus compañeros tomaron de los panes de la presentación, ¿no? De los panes que están ahí, de la propiciación, perdón, de los panes que están puestos en el altar para ofrecérselos a Dios y que solo los sacerdotes pueden comerlos? Yo siempre me he preguntado, ¿y cómo serían esos panes? Porque solo los sacerdotes nos los podemos comer. Bueno, igual, piénsenlo por un momento, esto es precioso, ¿no? Entonces el Señor dice, no. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, el sábado hay que entenderlo, el Shabbat, el descanso, en función humana. O sea, es para humanizar a la persona, para que no solo sea trabajo. No, también hay que consagrarle el tiempo a Dios. Hay que ponerse, hay que dedicar tiempo para la vida interior y no solo para la vida exterior. El Hijo del Hombre está por encima del sábado también. Él es dueño del sábado. Hagamos oración. Señor, tú nos ofreces tu palabra y tu ley para compartir con nosotros tu sabiduría, para conducirnos por el camino del bien, para construir la concordia y la paz, para ayudarnos a encontrarnos contigo. No permitas que utilicemos la ley para condenar, para someter a las personas más débiles, para defender los intereses de los poderosos, para justificar injusticias y atropellos, para convertirla en un ídolo sin corazón. Señor, danos sabiduría para comprender tu ley, confianza y voluntad para aceptarla y cumplirla, y acierto para mostrarla a los demás como camino de vida. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de San Antonio Abad, les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.